Según un informe realizado por la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Costa Rica se ubica en el 5º lugar de personas con mayor obesidad en toda América Latina. Nuestro país es el único de Centroamérica que lamentablemente aparece en este top 5 con aproximadamente 900,000 habitantes que tienen esta condición. ¿Cuál es el impacto de la obesidad en nuestro cuerpo? Aquí está, como les conté, la cirujana general Marlene Vega con nosotros para entrarle a este tema. Así que le reitero lo que Catherine le acaba de decir. Si quiere realizar alguna consulta, puede hacerlo en video al 6087-7777 o si no, por escrito al Facebook del programa. Doctora, bienvenida, gracias. Feliz inicio de semana. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Vea, yo quiero que empecemos estableciendo la diferencia entre obesidad y sobrepeso. ¿A partir de qué peso se considera que una persona es obesa? En realidad hablamos de no exactamente de peso, de kilos. Hablamos más bien de una relación, porque no es lo mismo 5 kilos de más en una persona que mide 1,60 a una persona que mide 1,80. Hablamos del índice de masa corporal. Eso es una relación que mide el peso en kilos entre la estatura en metros al cuadrado. Entonces, de esta forma obtenemos una relación. De 20 a 25 se considera que es el índice de masa corporal normal. De 25 a 30 se considera que estamos en sobrepeso y más de 30 ya estamos hablando de obesidad. Entonces, lo importante es tener específicamente esta relación para saber si estamos hablando de sobrepeso u obesidad. Es decir, que no es no es tan necesario en estos casos o no es tan determinante, tan fundamental saber solamente cuál es nuestro peso en kilos, digamos. Claro, es importante saber nuestro peso en kilos, pero relacionado. Con la talla. ¿Qué papel juega la genética en la obesidad? ¿Qué tan importante, qué tan determinante es este elemento? Es determinante el elemento, sin embargo, lo más importante es la parte genética, pero asociada con los factores externos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener una parte genética, pero hay que desarrollarla. Entonces, si a esta parte genética que ya tenemos de por sí, y esto está asociado, la parte genética, con la producción de ciertas hormonas, como son la leptina, grelina, etcétera. Entonces, si a esto asociamos el comer mal, el no hacer actividad física, pues entonces estamos teniendo más puntos todavía para tener la probabilidad de ser obesos o tener sobrepeso. Es que le preguntaba, doctora, porque uno nota, digamos, haciendo un vistazo rápido, en muchas familias que esta es una condición presente en muchos de sus miembros, ¿verdad? Abuelita, abuelito, los tíos, las tías, y todos tienen como incluso hasta tipos de cuerpos muy parecidos. Y uno dice, mira, es que la obesidad está presente como por generaciones en esta familia. Sin embargo, llama mucho la atención esto, porque en realidad, y ahí es donde venimos a hablar, ¿qué se hereda específicamente? ¿Se hereda la parte genética de ser obeso o se hereda o se aprenden las costumbres alimentarias de la familia? Entonces aquí estamos en una situación bastante compleja, porque muchas veces usted ve a los niños, que en realidad los niños no hacen lo que usted les dice. Los niños aprenden lo que ven. Entonces, ¿qué es lo que aprenden los niños? Como come el papá, como come la mamá. Entonces, por ahí es donde vamos y el niño va aprendiendo, y ahí es donde vemos también algo muy preocupante en Costa Rica. En Costa Rica hablamos de un porcentaje de obesidad de un 65%. Y en los adolescentes y niños hablamos de un 30%, esto es demasiado alto, hablando de niños menores de 12 años. Ahora, ¿qué es el asunto en esto? Que el chiquito va aprendiendo todas estas costumbres y las va reproduciendo cada vez más hasta llegar a ser adultos. Ahora, la distribución de la grasa corporal, aquí es donde vemos también. Oímos el obeso tipo manzana o el obeso tipo pera, o la distribución de la grasa tipo manzana o tipo pera. La tipo manzana es la distribución central o centrípeta, que este es el peor tipo de obesidad porque se acumula precisamente la grasa
en lo que es la parte central del cuerpo, y ahí es donde hay más problema o más probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Y la tipopera, que es la obesidad que se acumula más en glúteos, piernas, que esta obesidad pues también se asocia con problemas. Sin embargo, la más peligrosa es la tipo manzana. Entrémosle al tema de una vez, doctora. ¿Cuál es el impacto, diría usted, de entrada que genera la obesidad en el organismo? Porque la hemos escuchado como causante de un montón de problemas. La obesidad está asociada aproximadamente con 300 tipos de enfermedades. Para hacerse una idea, solo la obesidad es una enfermedad, pero esta trae también con ella 300 tipos de enfermedades. Entonces, solo el hecho de tener obesidad, con solo ese hecho tenemos 10 años menos de vida. Imagínense ustedes, solo el hecho de tener obesidad. Si a esto le asociamos la diabetes, que es una de las enfermedades más frecuentes asociadas a la obesidad, hablamos de casi un 80%, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, cáncer incluso, que todo esto es importantísimo, que la gente no se imagina que incluso el cáncer, muchos tipos de cáncer están asociados también con la obesidad. Hablamos de la dislipidemia, de la hipertensión, de todo lo que es la enfermedad coronaria, lo que llaman los derrames, que es los accidentes vasculares cerebrales. Todas estas enfermedades están asociadas a la obesidad. Y vean ustedes, o ustedes han escuchado hablar de las probabilidades de morbilidad y mortalidad. ¿Qué es morbilidad? Morbilidad es enfermarse, la probabilidad de enfermarse, y la mortalidad, probabilidad de muerte. Entonces, vemos en las estadísticas que los accidentes cerebrovasculares o que las hipertensión, que todo esto, la diabetes, está asociada con alta mortalidad y morbilidad. Sin embargo, también está asociado esto con la obesidad. Entonces vemos cómo se traslapan todos estos tipos de enfermedades con la obesidad, y que son muy frecuentes encontrarlas en conjunto. Entonces aquí hablamos de qué tratar en realidad, o cuál es el tratamiento. Si tratamos la hipertensión y la diabetes, si damos mucha insulina, muchos medicamentos para la hipertensión, o mejor empezamos tratando una de las causas principales, como es la obesidad. Doctora, siempre que una persona presente obesidad va a tener sí o sí alguna o varias de estas enfermedades que acabamos de repasar. ¿Es muy probable? La probabilidad es altísima. De hecho, muchas personas y muchas personas obesas o con sobrepeso, usted les pregunta, ¿padece de alguna enfermedad? Y la respuesta es no padezco de nada. Claro, padece de una enfermedad muy severa, que es la obesidad. Entonces, usted les dice, ok, tiene obesidad, pero ¿padece de alguna otra enfermedad? No, doctora. Pero cuando usted inicia a hacer todos los estudios, una de las enfermedades más prevalentes también es el hígado graso. Recordemos que nosotros podemos aumentar de peso o nos podemos engordar, pero no nos engordamos nada más de la parte de afuera, nos engordamos también adentro. Entonces, uno de los órganos que también sufren mucho es el hígado. El hígado graso es el hígado que se engorda, y poco a poco, al engordarse el hígado, también se inflama. La obesidad es una enfermedad proinflamatoria también. O sea, las personas que tienen obesidad también tienen un proceso inflamatorio generalizado en el organismo. Entonces, imagínense ustedes este hígado inflamado crónicamente, y algunas personas pueden llegar a desarrollar incluso cirrosis sin haberse tomado una gota de licor en toda su vida. Entonces las personas dicen, no, yo no padezco del hígado, pero claro, son obesos. Entonces algunos llegan a tener una cirrosis, pero ¿cómo es posible que yo tenga una cirrosis si nunca he tomado licor? Claro que puede llegar a tener una cirrosis por esta inflamación crónica del hígado, que poco a poco va desarrollando fibrosis. Fibrosis es tejidos más gruesos en el órgano, en el hígado. Y esta fibrosis va a desencadenar o va a llegar a ser una cirrosis en X tiempo, en X años.
Doctora, ¿es más peligrosa la obesidad que se acumula, digamos, o la grasa que se acumula en alguna parte del cuerpo en particular? Porque siempre hemos escuchado de la grasa visceral, por ejemplo, que es la grasa, entiendo yo, usted me corrige si no es así, que surge, digamos, en la parte central, lo que conocemos como la pancita, ¿verdad? Y que afecta a algunos órganos que están justamente en esa parte del cuerpo. Pero yo no sé si la grasa acumulada en otras partes también es igualmente peligrosa. Claro, era lo que estábamos hablando un poquitito en cuanto a la grasa depositada en el centro del cuerpo, que es la obesidad tipo manzana, lo que así se llama comúnmente, o la tipo pera, que la tipo pera es en caderas, piernas, y la manzana es lo que estábamos hablando, la obesidad en la pancita. Esta obesidad que se deposita en la pancita, se deposita adentro de los órganos del abdomen también. Y esta obesidad que se deposita en los órganos de dentro del abdomen es la que está más relacionada con precisamente esto: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. O sea, es la grasa más mala, por así decirlo. O sea, no, grasa buena no existe. Existe el depósito de grasa o de lípidos, de triglicéridos, de colesterol, etcétera, pero esta grasa que se deposita a nivel central del organismo es la más peligrosa. Okay. Doctora, nos está pidiendo Damaris Mora que por favor explique de nuevo cómo se obtiene el índice de masa corporal. ¿Podría repetirlo? Claro, el índice de masa corporal es la medida del peso en kilos entre la talla o la estatura en metros al cuadrado. La talla es la que va al cuadrado. Peso entre talla al cuadrado en metros. Peso en kilos y talla en metros. ¿Y los porcentajes eran a partir de cuándo es sobrepeso? De ¿Cuándo? 20 a 25 se considera que es lo normal, o algunos hablan de 18 a 25. De 25 a 30 estamos hablando de sobrepeso, y más de 30 de obesidad, y ahí vamos a obesidad grado 1, grado 2, hasta llegar a obesidad mórbida. Ok. Yara González hace una pregunta en Facebook que yo la tenía aquí anotada y se la voy a hacer de una vez. Dice ella: yo quisiera que me aclaren, si yo hago un plan y cambio hábitos, todos los males que ustedes acaban de reseñar se pueden revertir. Estoy hablando de cosas como la diabetes, la hipertensión. Pues esa es una pregunta interesantísima, porque resulta que depende en el momento en que usted los haga. Nosotros hablamos y decimos que hay que hacer estos cambios y que hay que enseñarles desde los niños a hacer estos cambios en el estilo de vida, porque no estamos hablando solo de una dieta. Y la dieta, sobre todo, que algunas personas hablan y dicen: ok, si yo hago una dieta por 3 meses y bajo de peso. No, es un cambio en el estilo de vida completo, porque si nosotros tenemos un problema de obesidad, lo hemos desarrollado durante años. No podemos pretender quitarnos esa obesidad en un mes con una dieta específica de comer, por decir algo, piña durante todo el mes. No, esto no se quita en un mes. O sea, es un cambio completo en el estilo de vida. Ahora, hay ciertas enfermedades que pueden revertirse completamente. Y entonces oímos, y de hecho hemos hablado aquí en el programa en algún momento, de cirugía para la obesidad. Y cirugía también hemos hablado para la diabetes. Entonces, hay ciertas enfermedades como la diabetes que si logramos hacer el cambio en ese peso y en todo ese cambio estructural y fisiológico del organismo, podemos revertir una enfermedad tan seria como la diabetes, y la podemos revertir completamente. ¿A qué punto? A que el paciente que incluso se colocaba insulina llega a un momento en que ni siquiera se coloca insulina, ni tiene que tomar ningún medicamento para la diabetes. Y así otras enfermedades también. Por ejemplo, la apnea del sueño, que son estas personas que roncan en la noche, que se están durmiendo en el día porque no pueden conciliar el sueño, y esto se debe principalmente a la obesidad. Todas estas enfermedades, incluyendo la apnea del sueño, pueden revertirse completamente. La hipertensión es otra de las enfermedades, y otro montón de enfermedades más. Como les digo, son 300 tipos de enfermedades. Ahora, hay enfermedades
que la obesidad ya deja su rastro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema de obesidad hasta X edad y ya esta grasa se ha estado depositando en todas las arterias, todos los vasos sanguíneos, entonces estas arterias ya están dañadas. Entonces ya tenemos como nuestro grado de probabilidad de tener un infarto, un accidente vascular cerebral, un derrame. Sin embargo, si esto lo paramos a tiempo, si tenemos 25 años y ya hacemos un cambio en el estilo de vida completo, pues ya dejamos ahí cierto rastro, cierta cicatriz en estas arterias. Pero si ya hacemos un cambio, pues disminuimos la probabilidad de que, por ejemplo, a los 60 años ya vayamos a tener un infarto, por ejemplo, o un derrame. Doctora, está Yancy Ramírez escribiéndonos al Facebook y le plantea lo siguiente. Dice, yo hace unos días fui al doctor y me dijo que estaba con sobrepeso. Mido 1,60 y peso 65 kilos. Digo, a mí no me parece que 65 kilos con 1,60 sea tan grave, pero bueno, habría que sacar ¿verdad? Habría que hacer el cálculo ese que usted nos dijo. La pregunta que quiero hacerle ¿es más fácil devolverme, digamos, si tengo sobrepeso que cuando ya tengo obesidad, evidentemente, ¿verdad? Claro. Si nosotros nos devolvemos de un sobrepeso de 65 kilos, por ejemplo, no es lo mismo tener 100 kilos y tener que devolverse a 60 kilos o 55 kilos que de 65 kilos perderlos y devolvernos a 55, ¿verdad? Claro, obviamente. Y de hecho, ahí es donde a algunas personas yo les digo, trate, haga el intento, haga el esfuerzo, porque si usted se devuelve de acá para atrás, es más fácil que cuando ya llegamos a un índice de masa corporal, por ejemplo, de 35 a 40. Y aquí vamos a entrar en algo importante. Si usted llega o se dice, probabilidad estadística, que si usted llega a un índice de masa corporal más de 35 o a 40, ya la probabilidad es bajísima. Y entonces vamos a necesitar algo más. Y aquí llegamos a la cirugía bariátrica. Entonces, por eso también ustedes se preguntarán, una cirujana hablando de obesidad, cuando usualmente esto lo tratan otro tipo de médicos, internistas, endocrinólogos, porque nosotros vemos precisamente los cirujanos que hacemos cirugía bariátrica, vemos a esos pacientes que ya llegaron a ese índice de masa corporal de 35 a 40 y que ya difícilmente se van a poder devolver a un índice de masa corporal normal. Sí, justamente ya casi vamos a hablar acerca de estas cirugías, digamos, para combatir la obesidad o, como la doctora lo dijo, la cirugía bariátrica. Dos preguntas más. Evelyn Maquidi Padilla le pregunta si los parámetros para niños y adolescentes son iguales a los que ya mencionó. Los parámetros son iguales. Ok, el índice de masa corporal como tal es una relación. Sin embargo, en esto tiene que ver mucho la composición. Por ejemplo, las personas que hacen fisicoculturismo, estas personas pueden tener una relación de peso-talla muchísimo mayor, y si vemos solo la relación decimos están obesos, pero resulta que no, que este índice de masa corporal como tal ve la relación únicamente de peso-talla, pero aquí vamos a la otra parte y es la composición corporal. Entonces la composición corporal tiene que ver con el agua que tenemos en el organismo, con la grasa que tenemos en el organismo y con el músculo. Entonces, no es lo mismo la relación que tiene que tener un niño a la relación que tiene que tener un adulto. También varía en cuanto a si es un hombre o si es una mujer. Entonces, por eso es tan importante ponernos en control también con la parte nutricional, un nutricionista que nos mida estos porcentajes que tenemos, porque hay personas que pueden ser delgadas, pero tener una gran cantidad de grasa, y esta gran cantidad de grasa los puede predisponer a tener más probabilidad de una enfermedad cardiovascular o diabetes o hipertensión, etcétera. Doctora, hay algunas personas que están escribiéndonos en el Facebook con la duda de si hay medicamentos que provocan obesidad.
medicamentos tomados para otros problemas. Yo entiendo que sí, pero usted nos va a explicar. Porque, por ejemplo, Anabel Hernández dice, yo soy medicada desde hace 7 años con Eutirox porque tengo problemas en mi tiroides y no logro bajar de peso. Y también Dey Padilla nos dice que puede hacer uno si tiene sobrepeso provocado por los tratamientos médicos que toma. Dice, yo no soy de comer comidas grasosas, no como helados, galletas, postres, pero no logro bajar de peso y creo que tiene que ser por el tratamiento que estoy llevando. ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Cómo valoran ustedes cuál es, a ver, qué es mejor, el beneficio del medicamento que está tomando para la enfermedad que tiene de fondo o se puede quitar este medicamento en algún momento si le está provocando problemas de obesidad? Vamos primero a la base. Muchas personas hablan de los medicamentos y entonces le tiramos la culpa a los medicamentos, ¿verdad? Y entonces decimos, es el medicamento que me estoy tomando, pero resulta que no vemos también, no es solo que yo no como helados, que no como galletas, vemos también si es que como mucho pan, no consumo los alimentos a las horas que debemos, entonces tenemos lo que llaman metabolismo bajo, ¿verdad? Que eso es en realidad, si no consumimos los alimentos a las horas, si no tomamos el agua que tenemos que tomar, entonces el organismo se torna en un organismo lento, que trabaja muy lento. Entonces ese organismo lo que hace es economizar kilocalorías. Y entonces esa economía de kilocalorías hace que las personas gasten menos kilocalorías para las actividades diarias y ese resto de kilocalorías, ¿qué pasa? Se acumula y entonces nos engordamos. Entonces tenemos que valorar muy bien, empezando por acá, si es que tenemos costumbres alimentarias inadecuadas o si es que son los medicamentos los que nos hacen aumentar de peso. Vamos, por ejemplo, con los medicamentos, los que se utilizan para la depresión o los medicamentos para tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Hay algunos medicamentos de estos que lo que hacen es aumentar el hambre, más bien. Entonces, si usted está tomando estos medicamentos y aumenta el hambre, pues va a aumentar las ganas de comer. Incluso algunas personas ni siquiera se dan cuenta que están comiendo de más. Otras personas, por ejemplo, que toman ciertos medicamentos antiinflamatorios, esteroideos, que son los esteroides, pueden aumentar también lo que es la inflamación, el líquido corporal, y también aumentan las ganas de comer. Entonces, todos estos medicamentos hay ciertas formas de o revertir o controlar para que no ocurra tanto este efecto secundario. Lo que son los medicamentos para la tiroides, por ejemplo, el Eutirox no aumenta de peso, todo lo contrario. El Eutirox más bien ayuda a llevar las hormonas tiroideas a un nivel normal para que usted no tenga exceso de peso por la deficiencia de hormonas tiroideas. Lo que puede aumentar de peso, y no es tanto, es el hipotiroidismo. El Eutirox es el tratamiento, o la levotiroxina es el tratamiento para el hipotiroidismo. Entonces, más bien ahí lo que tenemos que vigilar es que con el tratamiento que tenemos de estas hormonas tiroideas estemos llegando a un nivel óptimo que necesita el organismo, y para eso hay niveles y para eso hay las pruebas de laboratorio donde podemos ver si verdaderamente estamos llegando a un nivel óptimo de hormonas tiroideas y el organismo está funcionando bien. Entonces, más bien hay que revisar un poquitito esto y vernos un poquito, hacer un poco de introspección y ver si es que estamos llevando unos estilos de vida no saludables o si más bien estamos tirándole un poquitito la culpa a los medicamentos. Ok. Antes de que hablemos de la cirugía bariátrica, pregunta Valerie Rojas si la retención de líquidos puede causar obesidad o tiene relación. ¿Qué relación existe entre la retención de líquidos, que creo que es un problema también, yo sé que no es de su especialidad, pero es un problema bastante común, doctora? Ok, la retención de líquidos tiene varios factores, ¿verdad? Y varias enfermedades también que se relacionan con esta retención de líquidos. Sin embargo, incluso las mujeres, cuando tenemos el periodo o la menstruación, hay un aumento en la cantidad de líquido acumulado.
Entonces pueden aumentar incluso las mujeres 2 o 3 kilos solo de líquido acumulado. Ahora, hay ciertas enfermedades que retienen mucho líquido. Sin embargo, es muy difícil que la retención de líquido sea tantísima para tener obesidad. En tal caso, cuando hay una retención de líquidos tantísima para tener mucho exceso de peso, nos vamos a dar cuenta de esto antes y vamos a acudir a un médico antes de que la retención de líquidos sea tantísima como para tener una obesidad. Usualmente, con la obesidad también hay un poco de retención de líquidos porque no hay un buen drenaje de líquidos desde todos los miembros hacia el centro del organismo, porque igual lo que hablábamos, cuando hay obesidad, no solo estamos fallando en el acúmulo de grasa general, sino que estamos haciendo que todos los órganos también estén fallando. Doctora, hablemos de la cirugía bariátrica. ¿Quiénes son candidatos a este tipo de operación? La cirugía bariátrica, empezando porque el paciente candidato a cirugía bariátrica es aquel paciente que ha hecho varios intentos para bajar de peso y que no lo ha logrado. Y además, algo importantísimo, está dispuesto a hacer un cambio absoluto en el estilo de vida. La cirugía bariátrica como tal no es algo milagroso, no es algo que nosotros hacemos. La cirugía bariátrica, ya usted va a poder comer absolutamente de todo y no va a tener un aumento de peso. No, la cirugía bariátrica es un cambio en el tracto gastrointestinal de tal forma que los alimentos ya van a disminuir la cantidad de alimentos y se van a absorber diferente. Además de un cambio completo también. Recuerdan que hablamos un poquitito de las hormonas, de la grelina y la leptina y de otras hormonas relacionadas con la obesidad y con el manejo en sí de todo lo que es los lípidos y las grasas en el organismo. Entonces hay un cambio completo en todo este sistema de tal forma que la persona disminuya de peso y empiece a tener un metabolismo completamente diferente. ¿Qué consideraciones debe tomar una persona antes de someterse a una cirugía de este tipo? Lo primero es, y es donde estamos hablando aquí de qué personas se someten. Lo primero que tenemos que tener es las ganas de hacer un cambio en el estilo de vida. Haber hecho algo para bajar de peso, dieta, ejercicio o actividad física. Lo tercero es el índice de masa corporal. Entre 35 a 40 con alguna comorbilidad, que ya dijimos que prácticamente todas las personas ya con incluso sobrepeso ya tienen alguna comorbilidad, entre 35 y 40 con alguna comorbilidad o más de 40 de índice de masa corporal, aunque no tengan ninguna comorbilidad, igual que como ya dijimos que es casi imposible que tengan un índice de masa en 40 y no tengan ninguna comorbilidad. Una persona que se ha sometido a un procedimiento de estos tiene que comer bien y hacer actividad física, ¿sí o sí? Sí o sí, claro. O sea, una persona que se somete a un procedimiento bariátrico es una persona que está dispuesta ya a hacer un cambio en el estilo de vida, porque la cirugía bariátrica como tal, el comer menos y el disminuir la absorción, todo este proceso muy agudo va a durar 1 año y medio a 2 años. Ya después de eso, el organismo llega a una estabilidad. En ese tiempo, en ese año y medio, usted va a haber tenido que hacer todos esos cambios para de ahí en adelante seguir usted solo haciendo el cambio completo y seguir comiendo bien, seguir haciendo esa dieta o esa ingestión de alimentos adecuados y esa actividad física adecuada. Perfecto. Quiero cerrar la entrevista con la pregunta de una persona que nos mandó que quiere que usted le aclare una duda y que nos mandó un video por el número de WhatsApp. Buenos días, doctora, y pues, saludos a Randall. Consulta. Yo tengo cirrosis por alcoholismo, pero también tengo obesidad grado 2. Esa cirrosis alcohólica me daña más el hígado o cómo puedo limpiar el hígado con una cirrosis, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahora,
ahí tenemos dos factores. Estamos dañando el hígado de dos formas. Estamos dañando el hígado de una forma, o lo estamos agrediendo tanto con el alcohol, como lo estamos agrediendo con la obesidad. Obviamente, si quitamos uno de esos factores y si quitamos los dos, vamos a disminuir el progreso de esa enfermedad, que es una de las cosas importantes cuando hacemos ese cambio absoluto en el estilo de vida. Puede ser que algunas no se reviertan completamente, pero por lo menos paramos el proceso en la evolución al detrimento cada vez más de todas estas enfermedades si continuamos en el mismo proceso de agresión hacia el órgano. Doctora, muchas gracias. Ha sido, creo que, muy clarita usted en su explicación y gracias también a todas las personas que hicieron más rica esta conversación con la doctora Marlene Vega con sus preguntas. Quiero dejarles el número de contacto de la doctora Vega, 2208-1575, 2208-1575. Ella les puede aclarar cualquier duda con respecto al tema y sobre todo, ¿verdad?, al tema de la cirugía bariátrica, que yo sé que ya lo hemos abordado como tema como tal, digamos, aquí en el programa, pero sé que siempre despierta más bien muchas inquietudes, así que les invito a contactarse con ella. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y feliz inicio de semana. Igualmente, igualmente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.